El ensayo clínico es un estudio experimental prospectivo que compara un tratamiento con un grupo control y luego observa su efecto o resultado. Su principal ventaja es su capacidad de demostrar causalidad. Para un ensayo clínico se debe diseñar de forma minuciosa una metodología para disminuir todo tipo de sesgo, empezando por la pregunta de investigación, el cual es el objetivo del estudio. Después, continúa con la selección de los participantes. Lo primero es especificar el criterio de selección para definir a los pacientes más apropiados para responder la pregunta. Continuando, debe ser dentro de la población definida, cómo elegirlo de acuerdo con los criterios establecidos. Se debe designar aleatoriamente. Luego se eligen las variables que se van a evaluar y comparar. Generalmente se eligen 4 o más variables. Para minimizar todo sesgo de medición, también debe usarse el enmascaramiento o ciego. Este consiste en una serie de medidas o precauciones que se toman con el fin de que a lo largo de todo el estudio el paciente evalúe la respuesta a los tratamientos. Después, debido a la gran magnitud de sesgo esperado en los estudios que no son aleatorizados ni ciegos, se ha utilizado puntajes que reportan la calidad metodológica de los estudios. Siguiendo, se define la intervención, considera la efectividad y seguridad. El grupo control, donde es ideal que los pacientes que lo constituyan no reciban ningún tipo de tratamiento. Continuando, los estudios clínicos deben tener un cálculo de tamaño muestral que permite estimar la cantidad de pacientes. Y por último, el investigador debe encontrar pacientes que puedan lograr adherirse al protocolo para que sea bien llevado por los participantes. Estudios epidemiológicos. La epidemiología es la rama de la medicina que estudia la frecuencia, la distribución y los determinantes de estados y sucesos relacionados con la salud y la enfermedad. El método epidemiológico tiene 3 fases. 1. Observar o conocer la frecuencia y distribución de las enfermedades. 2. Los patrones de frecuencia y distribución pueden dar lugar a hipótesis de asociación entre la enfermedad y un determinado factor. 3. Se diseña un estudio experimental para verificar o refutar la hipótesis planteada. Los estudios epidemiológicos se clasifican en descriptivos o analíticos. Clasificación de los estudios epidemiológicos según niveles de evidencia. Estudios descriptivos. 1. Estudios ecológicos. Los estudios ecológicos utilizan datos de poblaciones para comparar la frecuencia de enfermedad entre diversos grupos durante un mismo periodo o en un mismo grupo durante periodos diferentes. 2. Estudios transversales. Los estudios transversales valoran simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida en un momento determinado. Estudios analíticos. 1. Estudio de casos y controles. Se trata de estudios observacionales longitudinales retrospectivos en los que se identifica a personas con una enfermedad y se comparan con un grupo control apropiado que no tenga la enfermedad. 2. Estudios de cohortes. En este tipo de estudio, los individuos se clasifican en 2 grupos en función de la presencia o ausencia de exposición a un factor. 3. Estudios de cohortes de casos incidentes. En este caso, la cohorte es un grupo de pacientes seleccionados en el momento de inicio o al diagnóstico de la enfermedad. En conclusión, los estudios epidemiológicos son útiles para investigar posibles causas, factores de riesgo y la historia natural de la enfermedad. Y cada tipo de estudio aporta una información diferente con una utilidad particular, con sus ventajas e inconvenientes.